cambió nada. El calendario nada más. Pero escuché de que algunos empiezan el secundario, otros pasaron de grado, otros pasaron a estado de jubilado, a otros cambios laborales o... ¿Qué se necesita? Ahí tenemos a alguien que también va a empezar a trabajar. ¿Qué se necesita para un nuevo comienzo? ¿Cómo? Volver a hacer todo. Un nuevo comienzo, a ver, ¿qué se necesita? Tener a Dios en nuestro corazón. Muy bien, ahí arrancamos con un punto muy importante. ¿Qué se necesita para un buen comienzo? Voluntad. Voluntad. Evaluación del año pasado. Ahí está. ¿Qué hay que hacer este cambio? Un buen diagnóstico se necesita para un buen comienzo. Una decisión que tuvimos que tomar con el Ministerio Radial es que no valernos más de lo que nos dicen sobre el estado de una torre, sobre el estado de una computadora, sobre el estado de un transmisor, porque cuando vamos al lugar nos encontramos basura. Y entonces necesitamos cotejar y hacer un buen diagnóstico para poder hacer un nuevo comienzo. Pero acá la señora bonaerense dijo tener a Dios en nuestro corazón. Y para un buen comienzo esto es esencial. ¿Y qué necesito para tener a Dios en mi corazón? Arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados. ¿A quién mataste? De las cosas que hicimos mal. O sea que sos ¿qué? Pecado. Pecadora. Una nena de 12 años ya dice que es pecadora. ¿Y ustedes qué dicen? Pecador. ¿Qué dicen? Somos iguales. Pecadores Y también. somos pecadores. Bien. Pero no nos quedemos con eso de que somos pecadores. Bueno, hay que hacer cosas. Entonces tenemos que buscar ese posible nuevo comienzo, pero no con nuestras propias fuerzas, sino tomados de la mano de Dios. Y acá dijeron arrepentirse. ¿De qué? De nuestros pecados. Y lo único que puede perdonar y limpiar nuestra vida del pecado es ¿qué? ¿Hacer las buenas obras? ¿Hacer sacrificios? ¿Qué? La sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. Y partimos para un buen comienzo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Toda. No vengas con que lo que yo hice no tiene perdón de Dios, como se suele decir. Todo tiene perdón de Dios, pero lo necesario que es arrepentimiento. Reconocerse pecador, arrepentirse, y entonces ahí tenemos la base para empezar un buen comienzo. Vamos a pensar ahora un buen comienzo en el servicio en la obra del Señor. ¿Qué se necesita para un buen comienzo en el servicio en la obra del Señor? A ver. Predicar. ¿Cómo? Predicar la palabra de Dios. Servir, por supuesto. ¿Está? Pero podemos predicar y no estar viviendo lo que decimos. ¿Vieron como esos que dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? Guarda, Y entonces Romanos 12:1 tenemos la base para un buen comienzo en la vida de servicio como iglesia. Ustedes decían, este es un año de grandes desafíos. Claro que
es un año de grandes desafíos. Cuando tenemos actividades o responsabilidades, tenemos grandes desafíos. Nosotros nos propusimos, vamos a ver lo que el Señor permite, pero para el 2026, 12 emisoras más. El año pasado hicimos 12 nuevas y este año 12. Y usted va a decir, estás loco, con lo que sale. Pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, siempre tenemos que valernos de que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Ahora, podemos servir, podemos ser muy activos, pero si tu vida no respalda ese servicio de una manera que agrade a Dios, ¿de qué te sirve ese servicio? ¿Sirve de algo? No sirve para nada. Romanos 12:1. ¿Quién lo lee? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta ahí. Santo, sacrificio vivo y agradable a Dios. La pregunta sería, para hacer un buen comienzo, es hacer un buen diagnóstico. Y la pregunta sería, ¿he vivido de una manera agradable a Dios? ¿Estoy en condiciones de un nuevo comienzo? ¿Y las condiciones cuáles son? Santos, santidad. Para un buen comienzo se necesita un corazón renovado. Que no me vengas a decir, vamos a hacer un buen comienzo y lo primero que me comentás es que difícil que tuve el año pasado. Todo lo que emprendí me salió mal. Bueno, hay que ver por qué. Vamos al Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Rapidito, ¿quién lo lee? Porque mis nietos me tienen intimado. 15 minutos. ¿Cuánto llevo ya? Es hermoso ese salmo. A ver. ¿Lo leo? Sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio. Lo primero que tiene que hacer que yo cambiar. ¿Quién tiene que cambiar? Dios en mí. Dios tiene que trabajar en mí. Y crea. ¿A quién le está diciendo? Le está pidiendo a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Habíamos dicho santidad. Y aquí vemos el ejemplo del salmista, un corazón limpio. ¿Por qué estaba pidiendo un corazón limpio? Porque el que tenía ya no sirve. Así lo explica. Porque estaba recontra sucio, ¿no? Y justamente el Salmo 51 es el Salmo del arrepentimiento del salmista, y encontramos entonces que no se puede servir a Dios con un corazón dividido, con un corazón contaminado. ¿Qué dijo? La integridad. No escuché quién. Es la integridad. La integridad. Nuestra vida debe ser vidas íntegras. Íntegras sería santidad. Y entonces encontramos de que David no le pide un retoque, un maquillaje para su vida. Le pide que Uno nuevo. haya una nueva creación. ¿Se acuerdan ese texto que siempre lo mencionamos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios no reforma corazones viejos, los renueva. Los renueva. La pregunta sería, ¿y Dios ha transformado tu vida?
en nueva criatura? ¿Estás seguro de que un día te presentaste delante de la presencia de Dios ante la cruz de Cristo y le pediste perdón por tus pecados? Yo siempre pregunto, ¿cuándo fue tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? La de acá 6 de febrero. No, tu fecha de nacimiento. Fue durante el invierno del año 2000. ¿Cuándo es? No me acuerdo. No, tu fecha de nacimiento de como ser 6 de febrero. ¿Y quién te contó que vos naciste ese día? Ella. 6 de febrero, ¿no? 6 de febrero. Y aparte tenés un papel, Un documento. que certifica. Y que certifica el día, Ajá, la hora. bien. Ahora yo te pregunto, ¿y cuándo naciste de nuevo para Cristo? Eso es lo que te estaba diciendo. Fue durante el mes de junio del año 2001. Bien, lo tiene presente, no se acuerda el día, pero tiene presente el momento, el momento. Fue tranquilo el año. Y la pregunta sería a todos, ¿y ustedes cuándo nacieron de nuevo? ¿Cuándo le entregaron su vida al Señor? Y ese es volvemos a decir, es el primer paso para un nuevo nacimiento. Un nuevo comienzo establece nuevas prioridades. Nuevas prioridades. En Fernández Oro estamos haciendo una serie que se llama Mayordomía. Y justamente en la mayordomía cristiana veíamos el martes que se necesita prioridades y tener bien definidas las prioridades. Y en un nuevo comienzo de servicio para el Señor, tenés que tener bien claro cuáles son las prioridades para realmente poder servir al Señor y agradar. Y la primera prioridad, ¿cuál era? Vida íntegras, de integridad, santidad. Segunda prioridad, Dirección. corazón renovado. Y cantábamos, renuévame, Señor. Y a veces sigue todo igual. Queda ahí. Entonces, cuando tengo bien claro cuáles son las prioridades, hay un texto en Mateo 6:33, creo que es. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Y el resto se os dará y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. añadidura. Nos gusta la segunda parte. Que Dios añada prosperidad, buena salud. Pero no nos gusta la primera parte a veces, de buscar siempre como prioridad al Señor. Buscar el agradar al Señor. También tenemos un nuevo comienzo, nace de las misericordias de Dios. Y hay un texto en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22-23. A ver quién lo busca. Y miren las prioridades, antes de entrar a ese otro punto. Las prioridades corrige el desorden de nuestras vidas. El desorden de nuestras vidas. Queremos estar bien con Dios, pero por otro lado queremos estar bien ¿con quién? Con el mundo, con esta sociedad. Y esta sociedad va bancarrota, a lo bueno se le dice malo ahora, y a lo malo se le dice bueno. Y entonces, ¿cuál va a ser tu definición? ¿Qué dice? A ver. Lamentaciones 3, 3, 22 y 23. 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, ¿qué? Las misericordias de Dios. Ahora,
para un buen comienzo, esas misericordias de Dios que tenemos que hacer, valorarlas, tenerlas en cuenta. A veces pasan las misericordias de Dios y ni nos dimos cuenta. Debemos capitalizar eso que hace Dios en nosotros. Y el servicio verdadero se vive teniendo en cuenta las misericordias de Dios. También encontramos que cada día de obediencia al Señor va a ser un paso muy importante para el servicio en la obra de Dios. Muy bien. Y el quinto punto fue el primero que di. Porque acá la señora me direccionó. Conclusión. ¿Voy bien? ¿15 minutos? Conclusión. Tiene apuntador. Para servir es importante volver a empezar. Porque eso nos ayuda a evaluar lo pasado y poder hacer un buen diagnóstico para un nuevo comienzo y no cometer los mismos errores. Entonces encontramos que no solo en Cristo hay perdón, sino que en Cristo también hay restauración. No te quedes con el que Satanás, el enemigo de nuestras almas, gane con el sentimiento de culpabilidad que coloca en nosotros. Ay, yo me mandé tal macana. Y estás todo el día con eso, y no estás permitiendo disfrutar de las misericordias de Dios, de las bendiciones de Dios. Ahora, si tengo a Cristo en mi corazón, si dejo que Dios restaure y sane mi vida, estoy en condiciones de un nuevo comienzo fructífero y bendecido por Dios. Con un corazón limpio. Primero, con Dios en el centro de mis decisiones, el centro de mi vida. Con la gracia de Dios como fundamento. No soy yo, ¿cómo dice? No soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y que sea el Señor el que nos marca el camino cada día. Y eso es solamente buscando su voluntad. El salmista dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Que el Señor les bendiga y todos podamos tener un nuevo comienzo. Pero para un nuevo comienzo hay que hablar con el Señor. Señor, creo que he fallado en esto. Señor, no he sido fiel contigo en tal otra cosa. Quiero tener un nuevo comienzo. Y esto lo podrás hacer tomado de la mano de Dios. Que el Señor te bendiga.